Romanos 3, verso 1. Puestos en pie, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Bueno. Vamos a leer hasta el verso 8, hermanos, por favor. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oramos. Padre, te doy gracias por este día que tengo este gran privilegio y responsabilidad de pararme frente a tu pueblo para enseñarles las Escrituras, para predicarles el Evangelio. Señor, te pido que me ayudes. Tengo mucha necesidad en este momento de ser sostenido por tu gracia y por tu amor, para hablar con denuedo tu palabra, con sabiduría, y esta pueda llegar, Señor, a cada corazón. Que la vida de mis hermanos y hermanas aquí presentes esté preparada para abrir, Señor, las Escrituras y abrir su mente y estar receptivos a ella, Padre. En Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Estamos viendo una serie que se llama Romanos. El día de hoy vamos a ver un tema, hermanos, que se titula Romanos parte 7. Y no sé, los que ponen atención, no sé si notaron, pero hemos brincado al capítulo 3. Y parece nada, pero ahí vamos. Ya pasó el capítulo 1 y el 2, y ya gracias a Dios, el día de hoy estamos en el capítulo 3. Paso lento, pero aplastante. Y pues con la ayuda del Señor esperamos terminar todos los temas de este libro, que tiene 16 capítulos, ¿ok? Como pudieron ver en el pasaje que leímos, seguimos hablando del pueblo judío. Espero que no sea, dicen en mi país, cansón, o sea, llegar hasta el cansancio, pero es la Biblia. Pastor, ¿no se puede saltar esos pasajes? No. Y vamos a seguir hablando, porque lo que Pablo quiere hacer, hermanos, antes de empezar a ser más específico con el Evangelio, lo que Pablo quiere hacer es hacer unas aclaraciones, porque resulta que en el pasado al apóstol Pablo se le han hecho falsas acusaciones. Mucha gente le ha hecho falsas acusaciones al apóstol Pablo, pero especialmente los judíos. Lo habían acusado de ciertas cosas. Entonces Pablo escribe esto acá porque él lo que quiere es adelantarse. Escuche bien la estrategia del apóstol Pablo, es sabio.
¿no? Él se adelanta a las posibles objeciones de los judíos. O sea, él ya dio el capítulo 1, ya dio el capítulo 2. Cuando decimos ya dio el capítulo 1 y capítulo 2, entendemos que cuando lo dio no estaba dividido en capítulos, etcétera, pero ya dio esas partes, ¿ok? Y ahora el apóstol Pablo prevé posibles objeciones por lo que acaba de decir, donde aparentemente en el pasaje que vimos anteriormente dejó como en mal a los judíos, ¿se acuerda? Que refutó de que su seguridad de su salvación que ellos tenían era falsa, porque la estaban basando en su herencia judía, en el conocimiento de la ley y en su circuncisión. Entonces eso diera a entender como que la gente decía, oh, es cierto, Pablo tiene algo contra los judíos. Ya nos habían dicho que en otros pueblos donde él ha estado, ha hablado en contra del judaísmo y ahora viene a Roma y empieza a hablar lo mismo, viene a través de la carta, obviamente no él en persona. Entonces, como que sonaba que sí era cierta las acusaciones que se le estaban haciendo a él. Entonces Pablo se adelanta hipotéticamente a estas objeciones y trata de darle respuesta a estas objeciones. No sé si se dio cuenta, pero en 8 versículos que leímos hay 9 preguntas. 9 preguntas. Algunas preguntas les da una respuesta y algunas preguntas las responde, como era muy típico de los judíos de aquel entonces, con otra pregunta, pero él trata de aclarar estas posibles objeciones. Ahora, en el tema del día de hoy, hermano, lo que se habla es, a grandes rasgos, si usted quiere hacer un resumen de todos los versículos, el tema es la ventaja de ser judío. ¿Cuál es la ventaja de ser judío? Porque Pablo está adelantándose a una objeción que le están haciendo. Bueno, Pablo, entonces tú dices tantas cosas tan fuertes contra el judaísmo que pareciera que ser judío es algo malo. Yo no pedí ser judío. Yo nací siendo judío. Entonces, ¿para qué me estás atacando de esa manera? Entonces, Pablo acá, hermanos, en este tema, pone en balance las cosas para que los judíos entiendan que él ama a los judíos. Él quiere que entiendan que él ama la ley, que él ama a Dios, que él ama la palabra de Dios, que él ama las tradiciones y las costumbres del pueblo judío. Quiere poner en balance para que no digan, no, solamente pasa dándonos duro. Y entonces ahora Pablo dice, no, hay muchas ventajas en ser judío. Ser judío es muy bueno en muchos aspectos. El pueblo judío, hermanos, es uno de los pueblos, yo creo que el más sufrido en la historia de la humanidad. Han sufrido, hermano, abusos terribles a lo largo de toda su historia. Yo creo que es la nación que más ha sufrido en manos de los gentiles. Entonces hay que poner esto en contexto para que no suene, hermano, que somos nosotros antisemitas, ¿no? Antes de analizar nuestro pasaje, le voy a hacer un recuento del sufrimiento de este pueblo. Y para empezar, actualmente, hermano, geográficamente es un pequeño país rodeado por potencias militares que frecuentemente están amenazando a Israel con destrucción, con borrarlos literalmente del mapa. ¿Por qué? Porque son un país muy pequeño y bueno, los enemigos de ellos, que son países árabes, países de la Liga Árabe, son países poderosos, terroristas. Y ellos creen que pueden, ¿no?, destruir a Israel. La destrucción de Israel, hermanos, se ha tratado de lograr desde hace milenios y nunca se ha podido destruir completamente a los judíos, porque nosotros sabemos, hermano, que soberanamente Dios los ha guardado. Soberanamente Dios ha estado con ellos. Y para hacer un recuento así rápido, si nos remontamos a tiempos, hermano, de José, fueron esclavos 400 años en Egipto. 400 años en que su enemigo número 1 ahí, hermanos, fue el faraón, que literalmente les puso el pie en el cuello y los oprimió a un punto que dice la Biblia que ellos gemían a causa de tanto sufrimiento. Eran unos trabajos forzados, hermano, terribles, los que ellos, hermano, estaban sometidos. La esclavitud era tan grande y tan poderosa que solamente Dios los podía librar. Porque resulta que el que los había esclavizado era el hombre más poderoso del mundo. El imperio, por decirlo así, egipcio los había esclavizado. No había otro ejército que tuviera el poder como Egipto para venir a liberarlos. Era imposible. Tenía que ser un poder más allá del poder de los egipcios. Y ese poder sabemos que fue el de Dios. Dios los liberó. Pero eso solamente fue el inicio, hermano, de un éxodo de 40 años en el desierto,
Y en estos 40 años en el desierto tuvieron un enemigo encarnizado, hermano, que eran los amalecitas. Los amalecitas fueron sus enemigos encarnizados por esos 40 años, aparte de su propia rebelión que terminó destruyendo a toda la generación que salieron de la generación de los adultos que salieron de Egipto, y solamente la segunda generación de los que nacieron y los que salieron antes de 20 años de Egipto, los que tenían menos de 20 años que salieron de Egipto, esos lograron entrar a la tierra prometida. Y el camino fue terrible, hermano. De hecho, ni Moisés entró a Canaán. De lo terrible que fue el camino. Fue una cuestión, hermano, de hambre, de sed, de serpientes ardientes que los mordían y los mataban. Y tenían enemigos también. Cuando por fin llegaron a Canaán, hermano, tuvieron que luchar con uñas y dientes para ganarse cada metro cuadrado de la tierra que Dios les había prometido. No fue que llegaron y los cananitas dijeron, bienvenidos, sabemos que Dios les ha entregado esta tierra, pasen, ¿qué quieren comer? No, tuvieron que derrotar 31 reyes para poder poseer la tierra. Y eso tardó muchísimo tiempo. Cuando nosotros vemos la historia de los jueces, cuando nosotros vemos la historia de los primeros reyes, Saúl y David, todo eso nos cuenta también el libro de Josué, la historia de las conquistas, en donde ellos tenían que defenderse de sus enemigos que constantemente los estaban atropellando y tenían que estar peleando para ir conquistando poco a poco el territorio. Cuando pareciera que se había logrado esta meta en los tiempos de Salomón, y que finalmente se había logrado conquistar la mayor parte del territorio, se vino, hermanos, una guerra civil en el país, porque el país se dividió en dos reinos, el reino del norte o Israel, el reino del sur o Judá, y entraron entonces en una guerra de los mismos israelitas contra los mismos israelitas, todos descendientes de Jacob. Y debido a eso, a esa competencia que había por saber quiénes eran los verdaderos, si el reino norte o el reino sur, con quién estaba Dios, cuál era el templo, si en Jerusalén o en el monte Gerizim, pues cayeron en idolatría, cayeron en pecado, Dios los entregó a cautiverio, el reino norte fue llevado cautivo por los asirios y el reino del sur por los babilonios. Mire todo este sufrimiento, hermano, siglos y siglos de sufrimiento. En el cautiverio babilonio, hermanos, estuvieron los judíos por 70 años y cuando por fin se les concedió regresar, regresaron. Eso usted lo puede leer en los tiempos de Esdras, de Nehemías. Cuando usted lee esos libros, ahí relata esta historia, cómo ellos vuelven, con el propósito de construir el templo, de reedificar, hermano, las murallas de la ciudad, de volver a instaurar el culto. Y cuando por fin parece que están logrando eso, Alejandro Magno, hermanos, el imperio griego los conquista y después de esto muere Alejandro Magno, el poder se lo divide en 4 de sus generales y hay uno de estos generales que juega un papel bien importante en la historia de Israel porque es el perverso Antíoco Epífanes, que mata a los sacerdotes de una forma terrible y era un hombre muy perverso, muy sanguinario. Y viene lo que es la famosa revuelta macabea. Judas Macabeo levanta un ejército, pelea contra los griegos, pero los griegos matan también a muchos judíos, muchos niños quedan huérfanos, muchas mujeres quedan viudas. Pero para empeorar las cosas, detrás de este reino, de este imperio, viene un imperio peor en cuanto a maldad, y que es el imperio romano. Unos 100 años aproximadamente antes de Cristo, son obviamente conquistados, ¿verdad?, por el imperio romano. Fueron demasiado crueles. La historia dice que para empezar, cuando el imperio romano inició la conquista, hicieron una crucifixión masiva de judíos públicamente. Herodes el Grande mató a cientos de bebés tratando de matar a Jesús, buscando quién era Jesús. Más sufrimiento. Esa historia la leemos fácil, pero no es fácil. De hecho, estaba hasta profetizado que el llanto de las mujeres se iba a oír por toda la ciudad a causa de la matanza tan grande de los bebés, de bebés judíos. Y si avanzamos un poco en el año 70, pero ya de nuestra era, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito Vespasiano cuenta la historia que entró a la ciudad, la conquistó, asesinó sin misericordia a miles y miles de judíos. Y a los que no asesinaron, se los llevaron como esclavos a Roma y fueron puestos en el circo romano con las bestias, con los gladiadores y fueron asesinados también de una forma terrible.
En el año 380, ya de nuestra era, obviamente, el emperador Teodosio I formuló un código legal en donde declaraba a los judíos una raza inferior, prácticamente como si fueran subhumanos. Lamentablemente, esta idea que se gestó, no sé, en el infierno, me imagino, en la mente de un monstruo, porque ningún ser humano en esta tierra es inferior a otro ser humano en cuanto a que ambos tienen la imagen y semejanza de Dios. No hay subespecies humanas en la tierra, no todos somos humanos. Y lamentablemente eso hasta el día de hoy persiste. Hay movimientos y sectas como por ejemplo los neonazis que siguen creyendo estas cosas, que los judíos son una raza inferior y que no merece vivir y que habría que matarlos a todos. En el año 1096, hermanos, se iniciaron las cruzadas. La historia de las cruzadas tiene una meta principal. La historia de los cruzados es que los papas católicos romanos enviaban sus ejércitos para poder conquistar Jerusalén, porque era considerada la capital religiosa del mundo, estaba en manos de los árabes, de los otomanos, y entonces se hacían tremendas guerras, pero en el camino estos ejércitos de los cruzados, que se les llama, a mí me encantan las películas de la Edad Media y todo eso, mataban a muchísimos judíos por el camino, porque por toda Europa se había llegado a creer eso de que un judío era menos que un humano. Lamentablemente todos estos atropellos se le atribuyen al cristianismo en general, ¿no? Aún a los protestantes y todo. Muchas veces uno le dice a un judío, a mí me tocó hablar con un judío que fui a hacerme unas terapias, un quiropráctico, y estábamos hablando de este tema, y muchas veces los judíos atribuyen estos atropellos al cristianismo en general. O sea, no importa si tú no fuiste el que estuvo ahí, por ser cristiano, tú eres responsable de todos estos atropellos. Pero cuando se hace un estudio más minucioso y más cuidadoso del asunto, vemos que en realidad participó de una forma más específica la Iglesia Católica y los papas. En 1254 fueron expulsados de Francia. No tenían cavidad en ningún país porque se les consideraba gente no grata, gente no bienvenida. Su presencia no era grata en ningún lugar de Europa. Entre 1348 y 1351, cuando hubo la fiebre bubónica, la peste negra, se les culpó a ellos de haber hecho hechizos. Siempre al judío el gentil lo comenzó a asociar con cosas místicas, esotéricas y hechicería. Y como ellos como comunidad no padecieron tanto de la peste negra, los culparon a ellos. Dijeron, no, ellos tuvieron que haber sido los que envenenaron a todo el mundo. Y entonces se hizo una matanza terrible de judíos en esa época, hermano, en este periodo de 1348 a 1351. Y la razón era que ellos no se habían enfermado tanto porque ellos bebían en otros pozos, bebían el agua en pozos diferentes del resto de la población, porque usted sabe que ellos siempre quieren que todo sea kosher, ¿no? No van a comer algo con los gentiles o que no sea kosher. En el año 1492, para que usted se ubique, estamos hablando del año en que Cristóbal Colón descubre América, fueron expulsados de España. De hecho, hay por ahí una leyenda, ¿no?, que dice que Cristóbal Colón era judío y que muchos que venían con él eran judíos. Y yo creo de ahí se agarran algunos, ¿no?, para decir que sus raíces son hebreas, ¿no? Pero bueno, hay que hacerles un ADN. Y luego, hermanos, en 1818, miles de judíos fueron masacrados en Ucrania. En 1940, usted lo sabe, principios de 1940, los judíos nazis, el holocausto judío, hermano, provocó, se cree, la muerte de 6 millones de judíos. Cuando digo se cree, me refiero al número de 6 millones. No estoy diciendo que no sucedió, porque hay gente que dice que es un mito, que eso nunca sucedió. Pero eso está documentado, hay videos, hay fotos, hay todo un relato histórico. El número es el que de repente algunos dicen muy exacto, 6 millones es menos o más. Pero para que usted entienda, hermano, en esta pequeña intro, que ya me tomó casi 18 minutos, los judíos han sufrido mucho históricamente. Nunca han tenido una seguridad nacional, nunca. Actualmente los judíos no tienen seguridad nacional. En cualquier momento pueden recibir un misilazo, cualquier momento. Nunca han gozado de seguridad nacional. Escuche eso, que eso sobra, ¿no, hermano? Nunca han gozado, que digan, no, todo está en paz. Por ahí en el periodo de Salomón, usted sabe, ¿no?, que hubo un periodo de paz, que de hecho estaba profetizado en el nombre de Salomón, que se le pone Salomón porque significa eso, pacífico, y hubo un periodo de paz y estaba profetizado. Pero de ahí en fuera, nunca han gozado de una seguridad nacional.
Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo, o dijo en el tema anterior, que no solamente nunca han gozado de una seguridad nacional, escuche, sino que nunca han gozado de una seguridad de su salvación. ¿Sí entiende? ¿Por qué? Porque habían basado la seguridad de su salvación en tres cosas equivocadas: su herencia, su conocimiento de la ley y la circuncisión. Y Pablo les dice, no, lo siento, pero ahí no está la seguridad de la salvación. Así que no solamente no tienen seguridad nacional, sino que no tienen la seguridad de la salvación fuera de Cristo. Entonces ahora sí vamos a analizar el pasaje, hermanos. Ahí Romanos 3:1. Prácticamente, hermanos, lo que Pablo anticipa son tres objeciones, y eso va a ser el tema. Tres objeciones él anticipa. Objeción número 1, que los judíos podían decir: Pablo, tú atacas al pueblo judío. Esa era la objeción número 1 de los judíos, y Pablo va a responder esa objeción. La segunda es la objeción de que Pablo atacaba las promesas de Dios. Y la tercera, la objeción de que Pablo atacaba la pureza de Dios. ¿Okay? Vamos a ver la primera. La objeción de que Pablo atacaba al pueblo de Dios. Verso 1, Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Estas preguntas las está escribiendo Pablo, pero él las está escribiendo hipotéticamente, pensando que eso es lo que los judíos le van a decir. O sea, Pablo, das a entender tantas cosas malas del judaísmo, que entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Porque él ya había sido acusado, les decía yo, en el pasado. Y vamos a ver un pasaje para que veamos el soporte de esta declaración. Hechos 21:28. Hechos 21:28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos, marque eso, contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Ok? Aquí es donde Pablo quiere aclarar que él no está diciendo que la herencia judía o las ceremonias no fueran importantes. Él no está diciendo eso cuando él está hablando del evangelio. Él no está diciendo la herencia judía no es importante, ni las ceremonias. ¿Cómo iba a decir eso si fueron dadas por Dios? Entonces Dios tendría la culpa prácticamente de haberles dado eso, si eso es malo. Pablo, sin embargo, lo que trata de enseñar es que no son importantes o no son medios efectivos para satisfacer las demandas de la justicia divina. ¿Okay? No está hablando mal de esas ceremonias o de esa herencia, sino simplemente las está poniendo en el contexto en que Dios las dio. No son medios efectivos para que tú seas declarado justo ante Dios. No son los medios. ¿Son malos? No. No son malos. ¿Por qué? Para darle un ejemplo, estas cosas, ceremonias y herencia, son lo que para nosotros el día de hoy, por decirlo así, son los medios de gracia. Medios de gracia como la oración, congregarnos, leer las escrituras, servir a Dios, ofrendar en la iglesia, bautizarnos, tomar la cena del Señor. Pregunta, ¿son malos? No. Pregunta, ¿dan la salvación? No. Entonces, eso es lo que Pablo está queriendo decir. No es que no es malo ser judío, no es malo estar circuncidado, no es malo que guarde las ceremonias, pero no son los medios de salvación. Eso es lo que él está queriendo aclarar ahí. Les daba grandes ventajas espirituales. Por eso, ¿qué ventaja tiene ser judío? Mucho, dice más adelante. ¿Qué aprovecha la circuncisión? Mucho. ¿Por qué? Porque eran medios espirituales para que ellos se pusieran bien con Dios. Pero de esos medios no dependía su salvación, sino de la fe con la que ellos hacían todas esas cosas. Pablo no predicaba contra la ley y contra la ceremonia, sino contra el abuso de estas. ¿Por qué? Porque los judíos comenzaron a abusar estas cosas y comenzaron a atribuirles poderes espirituales, escuche, a esas simples cosas, aunque su corazón estuviera mal. Ahí fue el problema. Que ellos pensaban que la seguridad estaba en esas cosas, aunque en su corazón, hermano, no hubiera de verdad la devoción y la piedad que se demanda como frutos dignos de arrepentimiento en todos aquellos que hemos gustado la salvación.
Pablo, de hecho, como judío, hebreo, israelita, como usted lo quiera llamar, continuó observando estas costumbres y ceremonias. Algunas veces lo hizo simplemente porque no quería ser criticado por los judíos legalistas. Pablo tenía claro que su salvación estaba completa en Cristo, pero algunas veces, para que los legalistas judíos no vinieran a acusarlo de quebrantar estas cosas, él las guardaba. Él decía, yo las guardo, está bien, rasúrense la cabeza, vayamos, paguemos los votos, hagamos todo lo que tengamos que hacer. Pero no son los medios efectivos para la salvación. Mucha gente te cita este argumento de cuando nosotros, por ejemplo, los gentiles decimos que no estamos bajo la ley. Y ellos te dicen, no, pero es que todos los discípulos de Jesús eran judíos y todos estuvieron bajo la ley. Sí, pero ellos entendieron en el evangelio que no era la ley el medio para salvación, sino la ley te tomaba como el ayo que cuida al niño y nos entregaba en Cristo, quien nos salva. Los apóstoles siempre estuvieron 100% seguros que su salvación estaba completa y terminada en Cristo. Veamos un pasaje donde Pablo cumple ritos y purificaciones. Hechos 21, 24 al 25. Hechos 21, 24 al 25. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahí está. Pablo guardaba la ley. Ahora ponga atención a lo que sigue. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahí está claro. Hay pasajes donde vemos a Pablo desesperado por ir a Jerusalén para estar ahí el día de Pentecostés, cuando lees Hechos. Pablo tenía prisa porque él anhelaba el día de Pentecostés estar allá en Jerusalén. Y un judaizante lee eso y te dice, ya ves, hay que celebrar Pentecostés. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Sabía que iba a estar así de gente. ¿Y qué quería ir? A predicarles el evangelio de Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que no iba y no participaba en ritos. Aquí dice, un rito de purificación. Participaba en ritos judíos. Pero él estaba seguro que su salvación no estaba en esos ritos. Por eso es que a los judíos por eso es que a los gentiles, no se les imponen esos ritos. Y es más, las cosas que se les imponen ni siquiera es para salvación. Son cuestiones para no servir de tropiezo a los débiles. Por ejemplo, dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos y de ahogado, o sea, un animal que se asfixiara. Por ejemplo, si un animal se ahogaba y moría asfixiado, no se lo podían comer. Decía un gentil que no coman ahogado, porque las leyes kosher dicen que tiene que ser asesinado de tal forma y desangrado y todo un procedimiento. Pero pregunta, si un gentil salvado por Cristo comía ahogado, ¿perdía su salvación? Claro que no, porque la salvación no está en esos ritos. No sé si me entiende. ¿Ok? Claro, no, lo manda que no lo hagan, porque es tropiezo, porque no está bien hacer eso. Aquí en esta parte consideré muy a bien hacer una aclaración, porque todos saben que, hermano, a mí una de las sectas que más me molesta son las judaizantes. Todas las sectas me molestan, los mormones, los testigos de Jehová, y etcétera, pero especialmente los judaizantes me molestan más por el orgullo espiritual tan grande que tienen. Se creen perfectos. Entonces como que eso me pica un poco el orgullo a mí también y me molesta un poco, soy humano, ¿no? Pero escuche, quiero hacer una aclaración. El hecho de que yo esté en contra de que los judaizantes quieran judaizar la iglesia no significa que yo estoy a favor de que los gentiles quieran gentilizar, por decirlo así, a los judíos. Ese es el otro extremo, ¿sí? Un extremo es judaizar, que vengan los judaizantes y te quieran decir que por fuerza te circuncides. Eso está mal, yo estoy en contra de eso. Pero también el otro extremo está mal, que un gentil le diga a un judío que creyó en Cristo, demuéstrame que creíste en Cristo comiéndote una buena chuleta de cerdo. Si no te comes esa chuleta de cerdo, yo no te creo. Eso es otro error también. Ellos deben de seguir en lo que ellos son como judíos. Pero deben de tener claro que una vez que se convierten a Cristo, su salvación está completa y segura ¿en quién? En Cristo. Hermano, esto que le estoy contando parece chiste, pero esto ya sucedió.
En 1492, cuando fue la Inquisición española y que hubo esa expulsión española que yo le hablo, la Iglesia Católica obligaba a los judíos a convertirse. Obligados, los bautizaban, tenían que bautizarse por la fuerza. Tenían que comer cerdo para demostrar que ya habían abandonado el judaísmo. Y cosas triviales como, por ejemplo, tenían que usar su mejor ropa el domingo, que es el día del Señor. Sus mejores prendas se las tienen que poner el domingo, que es el día del Señor. Entonces, ese es un extremo también, en donde los gentiles han cometido abuso contra los judíos. No podemos gentilizar a los judíos. Con que ellos vengan a Cristo y sepan que en Cristo está completa y segura su salvación, número uno. Y número dos, que ellos no deben imponer su judaísmo a los gentiles, eso es más que suficiente. ¿Ok, hermanos? Entonces, Pablo no está menospreciando al pueblo de Dios. Aquí vemos la primera objeción. La primera objeción es que Pablo está menospreciando al pueblo de Dios, pero él no está haciendo eso. Él lo que quiere es aclarar que la única forma de ser declarado justo ante Dios es por medio de que una persona ponga su confianza en la persona de Jesucristo para salvación. Eso es lo que él quiere que quede claro. No es una cuestión para Pablo si eres judío o eres gentil, sino si has depositado tu confianza para salvación en Jesucristo, porque ese es el evangelio que él predicaba, el evangelio de la gracia, el evangelio donde la gracia es suficiente para la salvación, donde las obras, el único juego y trabajo que hacen es santificación, no salvación. Ya lo hemos dicho muchas veces. Por eso, esta pregunta, ¿qué ventaja pues tiene ser judío? Y Pablo les comienza a enumerar todas las ventajas. Claro que hay ventajas, pero no está en eso la salvación. ¿Por qué, hermano, los judíos, fíjese que cuando tú estudias la Biblia completa, tú empiezas a comprender por qué ellos tenían un concepto tan alto de ellos mismos. Tenían un poco de apoyo bíblico, ellos tenían apoyo bíblico para tener un concepto tan grande de sí mismos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento los pone a ellos en un lugar de honor. ¿Sí? Ellos se basaban en la Biblia para tener un concepto que, claro, a veces ya se pasaba y se volvió orgullo, ¿no? Pero basado en la Biblia, ellos son honrados por Dios. Veamos un pasaje, mire, Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se imagina? Y le estoy leyendo un verso de docenas y docenas de versos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo que los elogian. Por decirle otros elogios que le hace el Espíritu Santo a los judíos en el Antiguo Testamento es especial tesoro, reino de sacerdotes, gente santa, yo los he creado y llamado para mi gloria, yo escogí a Jacob y a Israel para ser posesión mía. Entonces ellos, basado en lo que ellos leían en el Antiguo Testamento, de lo que Dios decía de ellos, era normal que ellos hubieran llegado a pensar en un momento, ser judío es suficiente para nuestra salvación. Lamentablemente, no ponían atención a otros versos, y que también son docenas y docenas y docenas de versos, donde Dios los reprende duramente por el pecado, por la idolatría y por la rebelión. Y eso también la Biblia, tú lees Ezequiel, lees los profetas mayores, wow. Lea el Salmo 78 hoy en su casa. Pura reprensión en contra de Israel, todo el Salmo 78. Hay pasajes entonces que ellos se basaban y decían, no, pues es que ¿cómo Pablo va a estar como insinuando cosas contra el judaísmo? Pues Pablo está mal, Pablo es un antibíblico, es antibíblico Pablo, porque el Antiguo Testamento está lleno de elogios hacia nosotros. Pero llegaron a pensar que el simple hecho de ser judíos los hacía aceptables ante Dios. Pablo lo que está tratando de decirles es, escuche, en otras palabras, Pablo les está diciendo, ok, ser descendientes físicos de Abraham no es malo, pero también hay que ser descendientes espirituales de Abraham. ¿Y qué tenía Abraham? Fe. ¿Fe en qué? Hebreos no lo aclara, en el Mesías que había de venir. Y eso era lo que ellos necesitaban. Ser descendientes físicos estaba bien. Ahora, crean en el Mesías, crean en Cristo, depositen su confianza en Él para salvación. La circuncisión era señal de que eran descendientes físicos de Abraham. ¿Pero qué tenían incircuncidado? El corazón. ¿Y eso era una señal de qué? De que no tenían la fe de Abraham. ¿Sí ve?
No tenían la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, por su fe fue declarado justo ante Dios. Para ponérselo en otras palabras, según la carne eran hijos de Abraham, según el espíritu no eran hijos de Dios. ¿Ya? No eran hijos de Dios, porque la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que le recibieron. Juan 1:12, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que le recibimos. Romanos 3:2, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, ahí está. Pero no tome mucho en todas maneras, ¿me tengo que hacer judío? No, Pablo lo que está tratando de decir pues es que te aprovecha mucho. ¿Puedes darte el lujo de decir somos descendientes de los patriarcas? ¿Puedes darte el lujo de decir un día Dios peleó contra Egipto para liberarnos, el Dios creador del universo? ¿Una judía será la madre del Mesías? Claro, en muchas maneras, dice el apóstol Pablo. Podían ellos hasta cierto punto, de una forma sana, estar alegres de ser judíos. Tenían grandes privilegios, como lo dijimos, grandes elogios, pero también ¿qué conllevan los privilegios, hermano? Grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Muchas veces se le da un privilegio a un hermano en la iglesia para que sirva, no, se le da un privilegio. Yo quisiera ese privilegio. Espérate, porque es que ese privilegio conlleva muchas responsabilidades. Y ahí fue donde ellos fallaban. Los privilegios, bienvenidos, las responsabilidades no las cumplían bien. Mire lo que dice Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Muchos textos los elogian, pero también muchos textos les advierten. Porque al que más se le da, dijimos en un tema pasado, más se le demanda. Romanos 3:2. Primero, ¿mucho en qué manera? Primero, se les ha confiado la palabra. Se les ha confiado la palabra. Ese es un privilegio. Cuando lees la parte de qué aprovecha ser judío, qué ventaja tiene la circuncisión, y luego lees de muchas maneras, no te está diciendo que te hagas judío. Lo que está diciendo es que va a comenzar a dar una lista de cosas y privilegios que Dios les dio a ellos. ¿Sí? No que tú te metas a eso porque aprovecha de muchas maneras. No, les dio la palabra. La palabra griega para palabra acá es logión y significa dichos sobrenaturales, o sea, la revelación de Dios. Dios le reveló a sus profetas su voluntad y el futuro. Se lo reveló. Le reveló el futuro, les dijo todo. Empezando por la promesa futuro más hermosa de todas, que es que iba a venir un Salvador. Pero de ahí todo lo demás se cumplió, el cautiverio, la liberación, todo se cumplió. Donde nacería Jesús, etc. Solo de Jesús se cumplieron cientos y cientos de profecías con su nacimiento. Esta palabra, hermano, otra forma de traducir logión es oráculos. Y esta palabra era conocida en el mundo pagano, ¿sí? Se usaba en las religiones paganas también para predecir el futuro. Cuando una pitonisa o un vidente decía un oráculo, estaba tratando de predecir cómo iba a salir un negocio o cómo iba a salir una guerra, si iba a haber derrota o iba a haber victoria en un asunto militar. ¿En qué sentido entonces esta palabra se usa en la Biblia? Esta palabra se usa en la Biblia en el sentido de que Dios, hermano, reveló su voluntad en la palabra. Para nuestra santificación, para nuestra salvación, reveló todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Los escritores judíos habían tenido este privilegio. Dios les mostró su voluntad. ¿Necesitamos más oráculos, hermano? No necesitamos más oráculos. Mire, cuando alguien venga y te diga, Dios me reveló, Dios me mostró, cuidado. Porque, no sé, tal vez se cree que es el brujo mayor o un chamán o el niño prodigio. Porque nosotros ya tenemos la revelación de Dios escrita en su palabra. Ahora, si alguien un día te dice, hermano, yo soy una persona de oración y Dios puso en mi corazón
que usted lea el Salmo 23, que Dios le va a hablar ahí, pues es otra cosa, eso yo lo permito, eso está bien. Pero ve el testimonio de la persona también. Ve quién es esa persona. De pie a cabeza, su esposa, sus hijos, vele todo. Su matrimonio, su orden, su espiritualidad. Pero cada vez que alguien viene con una revelación nueva, eso es peligroso. Eso es muy peligroso, hermanos. Alguien muy sabio dijo, si ya está escrito, no lo necesito. Y si no está escrito, es falso. Es que hay que tener mucho cuidado, hermano, porque ya el Señor, ¿verdad?, nos dio su revelación en la Escritura. Ahora, los judíos tenían la palabra, era un beneficio, y hemos estudiado en el pasado que muchos la conocían muy bien, pero no todos. Había gente que la ignoraba y no la entendía. Por ejemplo, mire conmigo Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Esto se lo dijo a la secta de los saduceos, que no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Vinieron a ponerle una trampa a Jesús, contándole una historia ficticia de un hombre que se había casado con una mujer, luego él murió y se casaron sus otros 6 hermanos con ella y él murió y todos murieron. ¿Y de quién será esposa en la resurrección? Mucho erráis ignorando las Escrituras. Cuando estemos en el cielo seremos como los ángeles, no nos daremos en matrimonio. ¿Oyeron matrimonios? Una vez que muera se acabó. Iba a ser así, pero me están mirando. No es cierto. Por eso cuando los casan dice, hasta que la muerte los separe. Porque en el cielo no habrá matrimonio. Sí vas a conocer a tu esposa, hasta donde yo tengo entendido. Pero no te puede obligar a casarte otra vez con él. Tú tienes que en ese momento ponerte bíblico, ¿no? Acuérdate, la Biblia dice que no, se acabó. A casarte con ella. Ahora, ¿qué ventaja tiene ser judío? Muchas ventajas. Recibieron la palabra de Dios, grandes privilegios, la mano poderosa de Dios. Nunca vaya a entender esto que me voy a ser judío, hermano, ¿qué? Tiene ventaja ser judío, me da ventaja sobre los demás cristianos. No, porque tu salvación está en Cristo. Para darle un ejemplo y que usted lo entienda, el simple hecho que una persona venga a la iglesia, aunque no sea nacido de nuevo, ya es una ventaja. Ese simple hecho. Aquí el día de hoy hay inconversos. ¿Verdad? Hay inconversos. Porque, pastor, ¿cómo se atreve a decir? Que digo, ¿será todos son nacidos de nuevo? No sé, ¿no? Pero escuche, el simple hecho de que una persona inconversa venga a la iglesia lo puede hacer hasta más moral, hasta más ético, hasta más recto. Y es un bien común para la sociedad, aunque no sea salvo. Entonces los judíos hasta cierto punto, al ser más morales y más éticos y más correctos, había ventaja, aunque otros eran corruptos. Y en ese sentido era una ventaja. Pero la salvación no estaba ahí. Es como el que viene aquí, hermano, y se hace más moral por el simple hecho de juntarse con cristianos y se junta con matrimonios cristianos que no dicen malas palabras y que no toman y que no hacen un montón de locura. Pues empecemos a parecernos a estos hermanos, imitémoslo, está bien. ¿Pero son salvos? No, porque la salvación es por medio de nacer de nuevo de la exposición al evangelio. Entonces los judíos tenían ventajas, ¿pero eran salvos por ser judíos? No. Vamos a la segunda objeción que Pablo anticipa y que es de que atacaba las promesas de Dios. Pablo ya demuestra entonces, yo no estoy atacando ser judío tiene ventajas. No está la salvación ahí, pero tiene ventajas. La segunda es, yo no estoy atacando las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque si hay un pueblo, hermano, al que Dios le ha hecho promesas, ¿son quiénes? Los israelitas. Les ha hecho infinidad de promesas. Ahora, el problema estaba que ellos habían entendido que esas promesas aplicaban a cada judío de forma individual. Y la verdad es que esas promesas aplicaban a la nación como un todo. ¿Sí? Ellos habían entendido, Dios lo prometió, Dios no miente, Dios es fiel y si Él lo prometió a Israel, eso me incluye a mí. No, incluía a la nación. Pero cualquier persona rebelde, Dios era capaz de abrir la tierra y que se lo tragara vivo. Veamos Isaías 55, 6, 7.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, deje el impío su camino, ahí está, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Las promesas incondicionales de Dios eran para Israel como nación, como todo, no para cada individuo de forma individual. Cada individuo de forma individual, valga la redundancia, debía mostrar por su carácter piadoso que era un hijo de Dios. Pero como nación, claro, Dios cumplió sus promesas, aunque ellos quebraron el pacto. ¿Les prometió que les iba a dar la tierra prometida? Se las dio. ¿Eran dignos merecedores de la tierra prometida? No. ¿Por qué? Porque quebrantaron el pacto en el desierto. De hecho, si usted se da cuenta, en el desierto hay dos pactos. Uno que baja Moisés con las tablas de Dios y las destruye porque habían hecho un becerro y vuelve a ir y le da otras tablas nuevas. ¿Les cumplió el Señor el que les dijo que de ellos iban a ser un Mesías? Sí, pero muchos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Dios está asegurándose de que su fidelidad permanezca a sus promesas que le hizo a ellos como una nación, pero a cada uno por individual. Le daba, hermanos, su merecido cada vez que ellos pecaban, porque ser judíos no los hacía exentos de la ira y el juicio de Dios. Aún como nación los castigaba y los mandaba al exilio y preservaba. Por eso en Isaías dice que del vástago de Isaí retoñaría el Mesías, ¿no? Un vástago es cuando se troza un árbol, pero cuando queda el tronco, del tronco de Isaí, ¿qué pasa? Nace ese vástago, esa ramita. Creo que lo dije al revés. ¿Ya? Entonces, si se hubiera arrancado completamente, nunca hubiera nacido ese vástago, pero como solamente se cortó, Dios los castigó, pero todavía en su fidelidad regresaron. Ese vástago habla de que regresaron de Babilonia y por la línea de David nació Cristo, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, en Romanos 3:3 hay unas preguntas. Pues qué, y estas son las preguntas hipotéticas que Pablo anticipa. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Algunos habían sido incrédulos en Israel? Claro que sí. Le recuerdo a los levitas Coré, Dotán y Abirán, que se rebelaron contra Moisés, incrédulos, rebeldes. Dice que la tierra se los tragó. ¿Anulaba eso la fidelidad de Dios? No, Dios seguía siendo fiel porque le había hecho una promesa a la nación como un todo. Y vemos un montón de apóstatas, hermano. El mismo Aarón, hermanos, hizo el becerro de oro. Óigame usted, Aarón hizo el becerro de oro. El sumo sacerdote hizo el becerro de oro. ¿Qué me dice de Saúl yendo a consultar a la bruja de Endor? Cuando él antes en su ministerio político había dicho, no quiero ninguna bruja en Israel. Por eso es que la tuvo que ir a buscar por allá afuera, porque él mismo la había corrido. Había incrédulos, pero eso no anulaba la fidelidad de Dios, porque Dios se mantenía fiel a la nación porque había promesas. ¿Y cuál es esa promesa, la más grande de todas? Que un día había de nacer de ellos el Mesías. Y Dios los preservó hasta que eso, hermano, se cumplió. ¿Cómo lograba Dios esto, hermano? De que aunque había rebelión e incredulidad, Él seguía siendo fiel para cumplir sus promesas. Lo hacía a través de guardar siempre un remanente de personas justas, temerosas a Él. Había un remanente, levantaba un profeta, levantaba un hombre piadoso, a un hombre temeroso. Por gracia, escuche, ahorita lo vamos a ver. Romanos 3:4, de ninguna manera dice, no importa si hay incrédulos, Dios no deja de ser fiel por eso, porque Él sigue siendo fiel a sus promesas a la nación. Pablo no está atacando la fidelidad de Dios, Dios es fiel a sus promesas. Lo único que está aclarando, y más adelante lo vamos a ver, es que Él no prometió la salvación individual de cada uno, aunque viviera de lo peor, sino las promesas a la nación, para cumplir sus propósitos. Y Dios lo hacía por medio de un remanente. Mire lo que dice Primera de Reyes 19:18. Primero de Reyes, 19:18. Escuche. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías creía que no había nadie fiel en Israel, hermano. ¿Se acuerda? El berrinche que hizo Elías. Caminó, dice, hasta el monte Horeb. Mátame, Señor, quítame la vida. No hay nadie que te tema, solamente yo quedo. Y el Señor le responde, no solamente tú. Tengo 7,000 personas
que ninguno de ellos le rinde culto a Baal. Pero fíjese, hay un detalle, escuche lo que dice, yo haré que quede. O sea, por gracia. Por gracia, Dios movía sus corazones a la fidelidad para que las promesas que se le hizo a la nación se cumplieran. Pero eso no significaba que Dios iba a tener misericordia del pecador. No tendré por inocente al culpable, le dijo a Moisés. Y ellos creían que sí, por el hecho de ser judíos. O sea, la incredulidad de algunos no anula la fidelidad de Dios. Por gracia sostuvo a un remanente. No podían apostatar total y finalmente los israelitas. ¿Por qué? Porque no se hubiera cumplido la promesa. Total y finalmente no podían apostatar. Siempre Dios guardaba una línea piadosa por medio de la cual, hermanos, vendría el Mesías. El error, hermano, en esta acusación radicaba en que los judíos habían entendido que las promesas incondicionales de Dios eran para todos de forma individual, pero realmente era para la nación en forma general. Entonces ellos dijeron, si las promesas de Dios son incondicionales para mí, yo soy judío, puedo hacer lo que quiera. Y eso fue, ahí radicó, hermanos, el asunto. Entonces, en general, hermano, en esta segunda objeción, Pablo demuestra, escuche, esto es el meollo de este punto. Pablo demuestra que él no está atacando las promesas de Dios, pues Dios es fiel. Él solo está aclarando, escuche la aclaración que les está haciendo, que Dios nunca prometió salvarlos de forma individual, aunque vivieran como vivieran. Eso es lo que Pablo les aclara. No, es que sí, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas, pero Dios nunca les prometió ese tipo de salvación que ustedes están soñando. Eso no es así por ser judíos. Dios no lo prometió. Dios no prometió eso. Tercera objeción y última. La primera objeción fue que Pablo atacaba al pueblo de Dios. La segunda fue que Pablo atacaba las promesas de Dios. Y esta tercera es que Pablo atacaba la pureza de Dios. Y Pablo la anticipa también. Verso 5, Romanos 3:5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, la lógica es esta: si Dios se muestra fiel a pesar de los pecados de Israel, entonces nuestros pecados glorifican a Dios. Esa era la objeción de los judíos. Ok, Pablo, ya nos estamos entendiendo que no importa cuánto pequemos, Dios sigue siendo fiel. Entonces, nuestros pecados glorifican a Dios. Estaban entendiendo así de torcido el mensaje de Pablo. Y es feo que alguien te acuse de que tú estás diciendo tremenda blasfemia. Y prácticamente esa era la acusación que se le estaba haciendo a él. Decían, entre más pecamos, eso glorifica a Dios. Porque aumenta la fidelidad de Dios. Nos rebelamos y Dios, porque es fiel a sus promesas, aumenta su fidelidad. Es bueno pecar, dijeron. Pero Pablo jamás dijo eso. Le estaban diciendo prácticamente que Pablo estaba diciendo, hagamos lo que Dios prohíbe. 3:5. ¿Será injusto Dios que da el castigo? O sea, si nuestra rebelión aumenta la fidelidad de Dios y luego Dios por nuestra rebelión nos castiga, Dios no es justo. Esa era la lógica. ¿Por qué nos está castigando? Nuestra rebelión le trae más gloria a Él. Nuestra rebelión saca a luz su fidelidad. Y luego viene Dios y nos castiga por ser rebeldes. Eso no tiene ningún sentido. Pablo contesta enfáticamente en el verso 6 diciendo a esta hipotética acusación, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Eso está en Romanos 3:6. La palabra para en ninguna manera, la expresión es me genoito, la expresión griega más enérgica de negación. Diciendo imposible, en ninguna manera, ni pensar eso. Jamás son las cosas así como ustedes están diciendo, que conforme ustedes pecan, eso le da más gloria a Dios. En ninguna manera. Es imposible que Dios condone, escuche, condone el pecado con el fin de glorificarse a sí mismo. Va en contra de su naturaleza. Es imposible. Permite el pecado, lo sabemos por toda la revelación bíblica. Si no lo permitiera, no existiría, porque Él es soberano. Permite el pecado, pero cada persona peca por su propia decisión y es responsable ante Dios de su maldad. Y Pablo razona, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
¿Cómo juzgaría Dios al mundo? La lógica es esta: si Dios alenta al pecado, no tiene carácter moral para juzgarlo, ¿sí entiende? Dios alenta al pecado, no tiene carácter moral para juzgarlo. Para ponerle un ejemplo de la vida real, usted va con su hijo al Walmart y usted le dice a su hijo: róbate unos dulces. Y entonces viene el niño, se roba los dulces, los trae y usted le da una tremenda regañada. ¿Para qué te andas robando los dulces? ¿Tú me mandaste? Entonces esa es la lógica más o menos. ¿Cómo Dios condenaría algo que Él está mandando? O que Él le está glorificando a Él. Así es que la pregunta lo que encierra es decir: no. Ninguna persona puede decir yo hago el mal porque Dios me lo condona. Entonces Dios no condona el pecado, Dios condena el pecado. Esa es su naturaleza de Él, porque Él es un juez justo. La Biblia lo llama así: el juez justo, juez perfecto, el que escudriña todo, el que no tiene por inocente al culpable, que no es autor del mal. No sería ecuánime entonces si condonara el pecado después castigarlo. Romanos 3:7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Es el mismo argumento. Es lo mismo que están diciendo acá. Están simplemente poniéndolo en otras palabras. O sea, si yo al ser mentiroso, eso hace que Dios abunde en verdad y para su gloria, entonces yo no puedo ser juzgado como pecador. Aquí, hermanos, a Pablo se le acusó de un pecado en estos tiempos, que fue el pecado del antinomianismo. Anti es un prefijo que significa en contra de, y nomos quiere decir ley. Y lo que estaban diciendo era que Pablo predicaba en contra de la ley. Y por lo general es muy común que si tú predicas gracia, te apliquen, te castiguen. ¿Qué dije? Te acusen, esa es la palabra que estoy buscando. Por lo general, si tú predicas gracia, no, es que la gracia es suficiente. La gracia es suficiente y las obras solamente son para santificación. Antinomianista, dicen. A mí me han acusado de esto, que yo soy antinomianista, que yo predico en contra de la ley. Soy un férreo enemigo de los judíos, un antisemita. No, lo que pasa es que esas personas que acusan de eso no han entendido el evangelio. No han entendido el evangelio. Y no han entendido todas estas cuestiones de la ley. Y de eso habían acusado al apóstol Pablo. Entonces, mire, cuando te acusan de antinomianista, te están diciendo que tú enseñas a quebrantar la ley. ¿Sí entiende? Porque eso es lo que están diciendo ahí. Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún voy a ser juzgado como pecador. Así que estaban prácticamente enseñando que Pablo mandaba quebrantar la ley según el evangelio que le había sido revelado a él, y que entonces al quebrantar la ley no merecías recibir ninguna condena. Pero eso no es cierto, hermanos. Verso 8. Creo que vamos a salir un poco más temprano de lo normal, hermanos. ¿Están intercediendo o qué están haciendo? Voy a alargar la conclusión. Y es una pregunta, es larga, pero si usted se da cuenta, toda es pregunta. Abre signo de interrogación al principio, cierra al final. ¿Y por qué no decir? Y ahí entre paréntesis, Pablo hace una aclaración de las calumnias que hacían de él. Cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes. Antinomianista. Una vez yo puse un post en las redes sociales de que la gracia era suficiente para ser salvo, y entonces una persona en forma sarcástica puso ahí: entonces ahorita me voy a ir a cometer adulterio, si la gracia es suficiente. Sí, ves, son acusaciones que te hacen, tratando de hacerte ver mal. No, es que, entonces le pregunté con esto y le dejé callada. Le digo: dígame en qué parte del Nuevo Testamento dice que los cristianos debemos cometer adulterio. Nunca más se contestó, creo que me bloqueó. Porque el hecho de predicar gracia no significa licencia para pecar. Al contrario, la gracia es el poder más santificador que existe sobre esta tierra. La ley no tiene poder de santificar, la gracia sí. Pero bueno, los escribas y fariseos, hermano, acusaban mucho a Pablo de ser antinomianista. Aunque ellos, hermano, quebrantaban los mandamientos.
Porque el fariseo tiene una característica, es especialista en juzgar el pecado de los demás, pero no puede ver el suyo. Dijimos la semana pasada que se debe al orgullo espiritual. El orgullo espiritual no le permite a la gente ver sus propios errores, sobre todo el orgullo. El orgullo es una de las cosas que tú le dices a alguien, hermano, no sea tan orgulloso, no sea tan orgulloso. ¿Yo orgulloso? Yo soy más humilde que Cristo, casi blasfeman. No. Alguien dijo una vez que el orgullo es como el mal aliento. ¿No? Todo el mundo sabe quién lo tiene, menos el que lo tiene. Mire lo que dice Romanos 2:1, que ya lo pasamos, va en temas pasados, pero ahora lo vamos a usar como texto de apoyo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esto es lo que Pablo les está diciendo a los judíos. Acuérdense que en el contexto está hablándole aquí a los judíos, quien quiera que seas. Porque ellos eran buenos, hermano, para acusar a Pablo de antinomianista cuando ellos quebrantaban la ley. ¿Sí ve la contradicción? Es una contradicción. A mí mucha gente, hermano, que quebranta la ley me acusan de antinomianista. Y cuando me confrontan, lo primero que vienen es, ¿cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? 10. ¿Usted guarda los 10? Entonces, como yo ya sé por dónde van, porque estas personas lo que les encanta es condenar, pero condenar algo que no viven. Entonces le digo, mire, no hablemos de mí, hablemos de usted, que usted se jacta tanto de la ley. ¿Cuántos de los 10 guarda usted? Y hasta ahí llegan, porque no guardan ni uno. No guardan ni uno. ¿Sabe por qué? Porque ningún ser humano puede guardar el primer mandamiento. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, eso es imposible. Eso no se puede lograr. Por eso es que la salvación es por gracia. Ahora hay un problema. El que quebrante uno, ¿los quebrantó qué? Todos. Entonces yo siempre les volteo la tortilla porque como a uno lo ven como un gentil, incircunciso, ignorante, que Abraham no es tu padre y que no entiendes la Torá ni los misterios. Entonces, pues no hablemos de mí que soy un gentil, hablemos de usted que dice que es un judío. ¿Cuántos guarda? Todos los que hemos leído, hermanos, el Nuevo Testamento, sabemos que Pablo jamás enseñó eso. Lea la parte final de ese verso, del 8. Mire de lo que lo estaban acusando, hermano, en la parte final del verso 8. Ya hasta lo perdí. Mire de lo que le estaban acusando. Aseguraban que Pablo decía, hagamos males para que nos vengan bienes. Pregunta, ¿alguna vez Pablo predicó eso? Jamás. El que ha leído el Nuevo Testamento completo sabe que Pablo nunca dijo eso, sino que todo lo contrario. Veámoslo en Romanos 12:21. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces esa acusación tan blasfema y tan desconsiderada que trataba de destruir el ministerio de Pablo y que nadie lo quisiera oír, era una mentira, hermano, terrible. Porque él nunca enseñó eso en el Nuevo Testamento. Se ganó entonces, hermano, el título de antinomianista Pablo, y todo el que predique gracia será acusado de antinomianista. Por personas que no entienden la gracia y que no entienden la ley, que creen que la pueden guardar perfectamente y perpetuamente. Pablo dijo todo lo contrario, que un evangelio que no fuera el evangelio de gracia y quien lo predicara era un maldito. Escuche, el que no predique, Pablo dijo, este evangelio, el evangelio de la gracia, es un maldito. Porque todo evangelio y toda persona que insinúe o enseñe que la salvación es por obras, le da la gloria al hombre. Entonces por eso es grave. Porque alguien podría llegar al cielo y decir, yo hice mi parte para estar aquí, guardé los mandamientos. Todos andaban allá el sábado jugando, yo no, yo estaba en mi casa ahí ante un muro. No. Miremoslo en Gálatas 1:8 y con esta cita que es la última vamos concluyendo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra significa sujeto a maldición, sea maldito el que no predique, dijo Pablo, este evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de la gracia. Espero, hermanos, que este tema
sirva como una advertencia a la iglesia de que tengan cuidado con torcer este tema. Hermano, la gente que tuerce este tema se acaban haciendo judaizantes, porque hasta tienen sus propias enseñanzas. Dice, vamos a ver Gálatas según la perspectiva judía. Vamos a hacer un estudio de Romanos, pero según la perspectiva judía. Vamos a estudiar Mateo, pero según perspectiva judía. O sea que la perspectiva del pastor Ríos ni le pongas atención, ese hombre es un incircunciso. Pero realmente no es mi perspectiva, es la perspectiva bíblica y es un sano contexto, haciendo una exégesis sana de cada pasaje. Y este movimiento, hermano, judaizante se ha metido terriblemente a la iglesia y por encimita pareciera lo mismo, pero por dentro no es lo mismo. Niegan la deidad de Cristo, niegan la Trinidad, dicen que los protestantes somos católicos romanos, que el domingo es el día del sol y que si tu pastor está incircunciso, ni lo oigas, ni te congregues. Eso, ¿qué iglesia? Ni qué iglesia. Tú tienes que ir a una quejilá, dice, no a una iglesia. Tengan cuidado, se ha metido mucho, hermano. Hay muchos cristianos idólatras de Israel hasta el tuétano, hermano. No saben qué sticker más ponerle a su carro de Israel. No. Para concluir, hermanos, en términos generales, aprendimos que ser judío tiene muchas ventajas, porque ese es el tema. Pero no la ventaja de la salvación, que nos quede claro eso. Porque si no, entonces el evangelio se contradice, porque el evangelio dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Yo me río a veces porque hay iglesias que invitan a predicar a judíos que no son cristianos. Y predican del Antiguo Testamento, ¿no? En su iglesia, pero no son cristianos. Pero son judíos, son el pueblo de Dios. Sí, pero no son cristianos. ¿Y el que no tiene al Hijo? No tiene al Padre. Así dice mi Biblia, yo no sé si usted ha leído la suya, hermano. Pero bueno, ahí me tienen paciencia porque este tema me apasiona. Vamos a orar.